Bueno, es que nosotros estamos trabajando sobre un tema sobre el tratamiento de agua. Entonces, ¿qué papel cree usted que juega la CDC dentro del proceso del tratamiento de aguas residuales en el departamento del Valle del Cauca? Sí. ¿Qué papel cree usted que juega la CDC? A ver, es un papel naturalmente que le confiere la Constitución y la ley como ente regulador y naturalmente pues eso le da la posibilidad dentro de esa rama ejecutiva del poder público de velar por el cumplimiento de esas normas ambientales que garanticen, si no la afectación, que no se realice afectación, por lo menos no haya deterioro de esos recursos naturales. Ok. Bueno, ¿qué ha cambiado dentro de lo que usted percibe del tratamiento de aguas residuales desde su perspectiva como trabajador de la CBC? A ver, yo creo que ha cambiado un poco, no al paso quizás que se quisiera, pero más allá del tema tecnológico que sigue con mejoras continuas permanentes, digamos que ha sido como un poco la concientización de los diferentes sectores para mantener los recursos naturales. Finalmente, nuestra economía es de alto fundamento extractivo y finalmente los recursos naturales son parte fundamental de ese eje económico. Entonces, en la medida que haya una sobreexplotación o un uso desmedido, pues naturalmente, si no hay concientización, que es lo que creo que se ha ganado en el último tiempo, digamos, en los últimos 10 años, donde se nota un poco más de preocupación por mantener estos recursos naturales en un mejor estado. Sin embargo, todavía la balanza es bastante desequilibrada, más hacia el aprovechamiento que hacia la conservación. Justamente con lo que acabas de decir del aprovechamiento, usted, bueno, ¿qué considera que políticas impulsan como más a un sector socioeconómico que no tiene en cuenta pues el medio ambiente? ¿Usted cree que hay políticas actualmente que solamente se preocupan por ese aprovechamiento? Sí tenemos política. Uno pensaría que el tema en nuestro país no es de política en este momento. Yo creo que hay política y hay suficiente. Hay es unos escenarios, digamos, de oportunidades frente a, podríamos decirlo, como en términos del control. O sea, en eso hay unos desafíos importantes en el sentido de poder materializar lo que ya se tiene. Todavía, digamos, los recursos naturales no están en esa primera o segunda generación y entonces están detrás de las economías y eso pesa mucho, eso pesa definitivamente, así tengas un buen marco político y entonces terminas en que falta una coordinación social mucho más fuerte en términos de gobernanza ambiental que permita involucrar horizontalmente y verticalmente a todos esos sectores y a todos esos ciudadanos, a toda esa sociedad civil, para que realmente esa política dé resultado. Entonces, hay un tema de coordinación social y de gobernanza ambiental que aún está en proceso de maduración. A John Diego, una preguntita también. Usted con su experiencia, ¿qué empresas de la región son líderes en la correcta como disposición de los residuos líquidos y por qué? ¿Por qué son líderes? ¿Por qué usted considera que son líderes? A ver, nosotros tenemos en el Valle del Cauca, pues no es secreto, es uno de los 3 nodos de mayor desarrollo industrial del país, ¿cierto? Junto a Bogotá, a Medellín o a la misma costa atlántica. Y naturalmente el estar allí en ese top 3 de esos nodos industriales, pues también da la oportunidad y la posibilidad de tener algunas de estas empresas asentadas en la región en ese liderazgo. Digamos que en esto está asociado que las de mayor liderazgo son las que han sabido tener más altas productividades, generando menos residuos
y naturalmente al final del balance siendo más amigables con ese entorno, llámese suelo, agua, aire y recursos asociados. Entonces uno encuentra allí que obviamente las empresas que tienen naturaleza de multinacionales, y no lo hablo solo de las extranjeras, sino también, digamos, me parece que Carvajal ha sido un muy buen ejemplo. Es una empresa, digamos, multinacional, pero de orden nacional, o sea, que tiene sus génesis acá en Colombia. Y naturalmente pienso que ha sido una de las empresas con esa posibilidad y con ese liderazgo. Las empresas naturalmente de la industria del papel, me parece que también ha sido un tema que es polémico en muchos aspectos. Ustedes saben que algunas de ellas trabajan con bagazo, las otras obviamente con bosques plantados. Sin embargo, son empresas que han tratado de minimizar la generación de residuos en la fuente para también mejorar su posibilidad o su margen, digamos, económico de ganancias frente a verter menos residuos y aprovechar más su materia prima, generar menos residuos. Entonces, digamos que son ejemplos importantes. Y hay otros sectores, obviamente, que tienen dificultades frente a esa productividad, donde están generando mayores volúmenes, mayores cargas contaminantes y con unas productividades mucho más, digamos, bajas, por ahí del 60%. Entonces, ahí está visto, o sea, mayores residuos, menos productividad, y si hay menos productividad hay menos ingresos y menos músculo económico y financiero para poder, digamos, tener un mejor tratamiento, sobre todo un proceso más limpio. Entonces, digamos que en resumen, estaríamos con estas industrias, digamos, del orden de papel que han hecho ese gran esfuerzo, ¿cierto? Y que a pesar de lo controvertido en muchos escenarios y que hay hechos y datos que así también lo permiten corroborar, pues ahí están. Y el caso, por ejemplo, de las multinacionales que hacen, me parece, en ese sentido, pues como Carvajal, un buen trabajo en ese aspecto. Y hay un común liderazgo y una preocupación por mantener los recursos, repito, sabiendo que nuestra economía es de base extractiva. Ujú. O sea que en conclusión, o bueno, en parte podría estar como asociado a la idea de la sostenibilidad, ¿no? Que busca muchas de las empresas. Exacto, eso es lo que pues finalmente en la teoría siempre nos han dicho que esta es una mesa de cuatro patas y entonces está lo social, lo económico, lo ambiental, ¿cierto? Sí. Eh, Arrancó con esas tres, pero finalmente terminó en cuatro, porque ahí tiene que haber voluntad institucional. Entonces parece ser que la mesa de tres nunca fue tan sólida y en los últimos 15 años se ha visto de que si no está la voluntad de las organizaciones y de esas instituciones y sobre todo la coordinación que hablábamos hace ratico entre todas esas instituciones y esa coordinación social, o sea, esa gobernanza, pues la mesa va a seguir como tambaleando en uno de sus Ujú. extremos. Eso es cierto. Eh, bueno, en términos de magnitudes, ¿en cuánto aportan las empresas a la contaminación de los efluentes hídricos? ¿Usted qué piensa? ¿Algún sector en especial? ¿Cómo lo están? Podría, nosotros pues hay un interés también en el sector agrícola, entonces pues no sé si nos podrías como más o menos dar información sobre eso. A ver, la corporación en asocio con la Universidad del Valle han venido tratando de realizar, no sé si esto responda un poco a su inquietud, su pregunta, me contarán más adelante, digamos una modelación en calidad del río Cauca, ¿cierto? Que es nuestra gran vertiente. Y obviamente, si eso lo miráramos como una torta en términos de aporte de carga orgánica contaminante medida con dos parámetros muy, digamos, asociados, que son la demanda bioquímica de oxígeno, DBO, y los sólidos suspendidos totales, SST, uno encontraría, por lo menos en esos dos parámetros, indicadores de carga orgánica contaminante, que si tuviésemos que partir esa torta, pues casi que el 50% y un poco más se lo llevan en su aporte los municipios que tenemos en la cuenca
de ese río Cauca, por lo menos en nuestro valle geográfico, ¿cierto? Sí. Donde tenemos pues más de 20 municipios vertiendo en esta cuenca en su paso al sur del departamento, hacia el norte de la Virginia, ¿cierto? En el Valle del Cauca. Entonces, con la ciudad de Cali como nuestro gran centro poblado naturalmente de la región, ¿cierto? Donde obviamente, pues, a pesar de que tenemos una PETAR, a pesar de que se ha trabajado en descontaminación, que la PETAR ha tenido complementaciones para disminuir esas cargas orgánicas contaminantes antes de su vertimiento, pues esa gran parte de contaminación en esa vertiente río Cauca, Valle del Cauca, como región, pues se encontraría que estos municipios de nuestra cuenca hidrográfica asentados allí tienen el mayor aporte. Después de ahí ya vienen unos sectores naturalmente, viene ya la parte, digamos, industrial, ¿cierto? Viene el sector cafetero. Este es un municipio que de Buga o Tuluá hacia arriba, pues tenemos, digamos, café. Hay en otros sectores del sur, sin embargo, digamos, el mayor asentamiento como actividad agrícola, cafetera está en esa parte. Y obviamente el sector canicultor, que pues también en el valle geográfico tiene una gran preponderancia. Entonces, digamos que si sumamos ese sector cafetero y esta parte de la cultivo de la caña, pues podríamos mirar cómo aparecerían en otro segundo, tercer renglón, después de los municipios que, repito, tienen más del 50% de ese aporte de carga contaminante. De hecho, Petares en el Valle del Cauca en este momento, pues tenemos la del centro poblado mayor, que es la ciudad de Santiago de Cali, pero también, digamos, hacia el centro está Tuluá, ¿cierto? Que tiene también su planta de tratamiento, Palmira, que está en ese proceso, ¿ya? Y municipios, digamos, intermedios del Valle del Cauca como Ginebra, como Cerrito, ¿cierto? Que tienen ya plantas de tratamiento que aportan a esta vertiente del río Cauca. Y ahí más al norte, pues ya tendríamos Caicedonia, ¿cierto? Que es, por lo menos que son plantas, esta última que están funcionando, que están operando y que ya tienen por lo menos su sistema de alcantarillado en una prácticamente su 100%, llegando sus afluentes a la PETAR, porque ese es el otro tema, que también hacemos la PETAR, pero vendrá luego un plan de saneamiento y manejo de vertimientos que los lleve todos a esa PETAR. Ahí tenemos también algunas dificultades. Entonces, municipios, sector industrial, sector, digamos, agrícola, si pudiéramos hablar en ese orden. Y ya vienen otras industrias, viene el sector pecuario, ¿sí? Pues acá también somos de una cultura algo porcinocéntrica, comillas, si lo podemos decir así. Y entonces ahí el cerdito, que no es el malo, ¿no? Es quien lo tiene a cargo. Entonces, pues ya en otro porcentaje menor, sobre todo en las zonas rurales, pues nos genera unos temas de contaminación importantes. Vale, muy interesante, don Diego. Una preguntita ya como en la parte de legislación. Sabemos que todas las empresas tienen que tener como cierto régimen para poder seguir con la legislación, pero ¿cuál sería para usted como el eslabón más débil de la legislación? ¿Qué se le puede mejorar a la legislación para que todas las empresas la cumplan de manera adecuada y mitigue el impacto ambiental? Hablamos particularmente en la temática de vertimientos, ¿sí? Sí, Sí, en correcto. tratamiento también de agua. Uh-huh. Bueno, la legislación nuestra, digamos que, por ejemplo, en este momento tenemos, ustedes no sé si han escuchado, ya han leído, han revisado la resolución 631 del 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sí. Allí se trató de dar un gran paso, ¿cierto? Dejando atrás nuestro vetusto 1594 del 84, que digamos fue como el inicio, el génesis de esta legislación en términos de materia de vertimientos líquidos. Y se pasó de cargas contaminantes a concentraciones. Ese es un paso bien importante en términos de control de contaminación hídrica. Porque ya pues no se le permite al que mayor cantidad vierte, verter un gran cúmulo de carga dado de que tiene esa gran capacidad instalada, sino que ya
sin importar el tamaño, le dicen, venga, usted solo puede verter tantos miligramos por litro, tantas partes por millón de este o aquel contaminante. Entonces, digamos que en esa parte viene el tema. Lo que sigue siendo un poco, digamos, complicado es el escenario para mirar integralmente, y les vuelvo a retomar el tema de nuestra cuenca hidrográfica del río Cauca, cómo se mejoran esos indicadores de vida que tiene el río, que tiene el receptor final. ¿En qué sentido? Yo puedo tener cumpliendo a los diferentes sectores y particularmente a esos integrantes de sectores con tantos ppm en su vertimiento final después de un tratamiento. Y hasta ahí ok el tema, y creo que la resolución 631 ya da unos pasos importantes allí. Pero finalmente los objetivos de calidad de la fuente, que también son un tema de gobernanza, porque es que allí también están los sectores alrededor de toda esa política existente y esas normas, ¿cierto? Dando su aporte y dando sus inquietudes y sus impresiones sobre el tema. Esos objetivos de calidad, entonces, debieran de ser más coherentes con el vertimiento en las condiciones que hoy está permitido por la norma. Entonces, yo puedo estar cumpliendo con tantos ppm, pero el receptor final, ¿en qué estado está? ¿Cómo está la salud de esa cuenca hidrográfica? Entonces, ahí estamos teniendo unas oportunidades grandes, y creo que en eso la legislación no debe solamente medir esa temperatura, llamémosla comillas, de ese vertimiento al final del tubo, en términos de ppm, que es una gran ganancia hoy día, o en concentración, unidades de concentración, sino que también eso debiera compasarse con cuál es esa capacidad de asimilación. ¿Qué nos dicen esos indicadores de calidad del río? El río puede resistir más expansión de determinado sector económico, de determinada actividad antrópica. Nos crecemos más como ciudades, ¿ya? Entonces, allí en esa parte, la legislación debe de encontrar nexos frente al vertimiento y la capacidad de asimilación del receptor. Hay un divorcio en este momento allí que vale bien la pena bregar a conciliar. Vale, vale, muy interesante, amigo. Y ya por último, para finalizar, no es tanto una pregunta, sino como una oportunidad que usted podría tener de como darle un mensaje a todas las empresas que todavía no han implementado proyectos sólidos para el tratamiento de residuos líquidos y sólidos que afectan al medio ambiente, como darle un mensaje a estas empresas. ¿Qué mensaje les podría dar? El mensaje que le podemos dar a los gerentes, porque pienso que así sean ni pymes o grandes empresas, todos son gerentes. Y si queremos realmente tener un desarrollo sustentable y sostenible, que podamos disfrutar nosotros y nuestras generaciones venideras de estos recursos naturales, y sobre todo que tengan concientización para disfrutarlos, pues pensaría que es el momento en el que empiecen a revisar sus procesos productivos, que encuentren la forma y la manera de cómo ser más productivos. En la medida que sean más productivos, pues van a tener menos recursos, residuos que generar, y con esa mayor productividad vamos a tener unos controles, no solo en proceso, sino también en la posibilidad de reducir la afectación al aire, al agua, al suelo y a los recursos asociados. Entonces, el tema es revisar la actividad productiva, mirar cómo se puede minimizar cada vez más la generación de esos residuos en la fuente, con cambios productivos, con materias primas más amigables con el entorno, y prácticamente que dejarle a las soluciones de final de tubo algo muy pequeñito, muy pequeñito. Y sobre todo, que eso que llega al final del tubo también se pueda revalorizar, que ese es un punto bien importante si queremos sustentabilidad y sostenibilidad ambiental. Entonces, a pesar de que he logrado desde atrás llevar algo muy poco, pues que estos gerentes de estas empresas, repito, MIPYMES, grandes empresas que aún no han entrado en
en esta red, ¿sí? Pues, hombre, es una manera de tener mayor productividad con mejores recursos naturales y garantizándole no solo a quienes estamos hoy, sino a quienes vendrán luego la posibilidad del disfrute de estos recursos naturales. Vale, muchas gracias Bueno, y un buen muchas mensaje gracias. para todas las empresas, más que todo, como tú dices, los gerentes, que son los como los encargados de tomar las decisiones. Sí, la idea es que esto no sea negocios caducos, porque si entonces vamos a estar escondiéndonosle a la norma y antes hasta que la policía no me coja y entonces empiezo a emitir al aire, a verter al río, a echar al suelo, pues eso no vamos a hacer nada, o sea, porque hoy se acaba ese negocio, entonces esa misma persona que tiene esa mentalidad o ese gerente sale y monta otra cosa por allá hasta el día que las normas o la ley no le permitan o la misma comunidad o veeduría ciudadana. No, la idea es que se tome esa conciencia de manera integral y holística frente a cómo debe ser una actividad productiva acompasada con un mejor bienestar para los recursos naturales y la misma comunidad, ¿no? Sí, no, digamos, yo No, también he pensado que, digamos, las empresas siempre van a querer pues, algo económico y si aprovechan todos estos residuos van a generar más más, ganancias. Entonces sería como un ujú. gana y gana, porque Ajá, Correcto. tanto la exactamente, empresa todos como el medio ganan. ambiente va a ganar. Sí, Esa es la idea. ajá. Sí, que no sea esto pues, tan abierto ese homo economicus donde no me interesa, sino en una sociedad capitalista ganar, 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 ganar y aumentar mi ganancia. Sí, forma parte, pero no puede ser y sobre todo tener mucho cuidado porque nuestras economías extractivas, el día que se acaben esos recursos naturales, Ya es toda que, la economía se va a pique totalmente. De hecho, por eso hay que tratar, por eso los temas de la economía naranja, los emprendimientos, que buscan también abrir alternativas alrededor de esos ujú. recursos naturales que sean amigables en una parte, obviamente, y muy importante, pero que también le permitan a esta sociedad nuestra tener unas alternativas económicas distintas. Bueno, Diego, yo creo que ya en breve momentos va a cerrar la sesión, entonces Ok, para no hay despedirnos, problema. muchas gracias por tu tiempo, muy No, con Muchas interesante todo todo lo que gusto, gracias. nos hombre. dijiste. Muchas Espero que gracias. les haya sido de utilidad. No, sí, No, bastante. Y fue como muy claro, o sea, como que al punto. sí, No, sí. de eso se trata. Y ustedes Muchas también pues gracias. tienen un formato muy adecuado, entonces no hay problema. Bueno, Vale, muchísimas gracias. Vale, no, que estés muy bien y muchos éxitos. chao. Dale, gracias. Bueno, Chao. gracias. Vale.